hablarle en este día acerca de la ley del depósito. Diga conmigo, la ley del depósito. Diga conmigo, la ley del depósito. Voy a hablarle algo. La ley del depósito se define en usted es todo lo que carga. Usted no puede dar lo que no tiene. Usted da lo que tiene. Cuando usted da lo que tiene es porque alguien le depositó algo en usted. Usted no puede comprar una casa de $150,000 si usted solamente tiene 100,000 en el banco. ¿Por qué? Porque se necesita que usted tenga un depósito de 150,000. Entonces así es todo. Todo opera desde esa perspectiva. Y Jesús se encontró con un hombre llamado Simón. Simón, que después fue llamado Pedro. Pero quiero hablarles en este día porque una de las cosas que nos roban el propósito de Dios son las actitudes con que vivimos en la vida. Las actitudes, como reaccionamos. La iglesia remanente no es una iglesia que reacciona. La iglesia remanente es una iglesia que acciona. Cuando tú reaccionas, tú no puedes vivir la vida reaccionando a los acontecimientos. Tú tienes que ponerte y adelantarte a los acontecimientos para cambiar la historia de tu nación y de tu generación. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Lucas 5:1 dice: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó que habían dos barcas vacías que habían sido dejadas en la orilla mientras los pescadores lavaban sus redes. Y al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, le respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, en tu nombre echaré la red nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros a la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta que lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Dios y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. El mar y la naturaleza siempre era el escenario de Jesús. En este caso era el mar de Galilea lo que estaba detrás. Jesús quería enseñarle una lección a este hombre que se llamaba Simón, pero después él mismo le cambió el nombre y le dijo Pedro. Había una transición que hacer. Había una transición de Simón a una transición a Pedro. Pero el mar fue el escenario donde los discípulos aprendieron un principio que usted va a aprender hoy. Usted no va a ser el mismo, porque lo que validaba las palabras de Jesús, en este caso, era la naturaleza. Primero, el mar fue un instrumento para dar lecciones que necesitaban aprender. ¿Qué es lo que necesitaban aprender? ¿Por qué Jesús escoge el mar para enseñarles algo? La misma forma en que opera el mar, opera también muchas circunstancias en nuestra vida. Mire, un ejemplo. El mar puede estar hoy tempestuosas, con olas de 8 o 10 metros, pero a las 8 o las 9 horas tal vez hayan olas de 1 metro, de 2 metros de altura. El mar el pescador debe aprender, o todo pescador. ¿A cuánto les gusta pescar acá? A ver. ¿A cuánto les gusta salir a pescar? Tal vez al río, al lago, a lo que sea, pero les gusta pescar. A ver. Todo pescador debe entender que el mar puede estar de una forma ahora, pero después puede estar de otra. Todo pescador debe entender que hay momentos en que vas a tener peces alrededor de tu barca, pero hay momentos en que los peces que estaban ya no van a estar. Y Jesús le quería enseñar esto a Simón. Jesús quería transicionarlo. Un pescador tiene que saber que las olas pueden estar altas en la mañana, pero bajas en la tarde. Un pescador necesita saber que puede haber tormenta en la mañana, pero por la tarde puede haber paz.
Jesús le quería enseñar un principio simple, un principio claro, que cuando tal vez Pedro, cuando cambian los amigos, yo sigo siendo el mismo. Pedro, cuando cambia la economía de la nación, yo sigo siendo el mismo. Pedro, cuando cambian las olas del mar, yo no cambio. Pedro, cuando cambia tu circunstancia, alguien tiene que oír esto en esta mañana. Alguien tiene que apoderarse de esto en este día. Las cosas están cambiando. Todo está cambiando. Y si hay algo que usted necesita tener cuenta, que estamos en medio de un sacudimiento. Dios está permitiendo un sacudimiento. Se está sacudiendo las naciones, se están sacudiendo los gobiernos, se están sacudiendo la política, se está sacudiendo todo, porque Dios quiere demostrar que aunque todo esté siendo sacudido, Él sigue siendo el Señor. ¡Oh! Dios quería revelarle a Simón: hay un Pedro que llevas por dentro. Hay un Pedro que hoy es un pescador, pero mañana va a ser un evangelista que va a ganar miles de personas. Pero necesitas un proceso. Jesús quería sacar en medio de los momentos difíciles las cosas ocultas que cargaba Pedro o Simón por dentro. Cuando Dios quiere sacar cosas difíciles en nuestra vida, lo primero que hace es que te mete en un proceso. ¿A cuántos les gustan los procesos? No, mentira, a nadie nos gustan los procesos. Los procesos son duros. Los procesos son difíciles. Simón, por ejemplo, Simón era una mente natural, una mente que no podía ver lo espiritual detrás de nada. Simón reaccionaba frente a las circunstancias. Pedro, en este caso, después que fue cambiado, era un hombre espiritual que caminaba no por reacción, sino por revelación. Vienen tiempos y estamos viviendo tiempos en que la iglesia no puede reaccionar. La iglesia tiene que caminar en revelación, porque la revelación significa que se abre una cortina. Cuando a ti se te abre una cortina de algo, tú te conviertes en experto de algo. Cuando a ti se te abre una cortina de algo, Dios te da una licencia para operar a un nivel superior. Pero cuando tú no caminas en revelación, tú caminas como un hombre ciego, sordo y mudo, buscando un gato negro que no está. Por eso en estos tiempos la iglesia necesita revelación. Diga conmigo, revelación. Y los procesos son los que Dios utiliza, las pruebas son las que Dios utiliza para que podamos tener revelación. Porque para todo nivel, de un nivel a otro, usted necesita una prueba. Si usted es técnico en aire acondicionado, usted tuvo que tener una prueba para darle algo que se llama licencia de aire acondicionado, ¿verdad? Si usted es médico, usted tuvo que pasar una tesis, y esa tesis le dio una licencia de operar en los Estados Unidos como médico. ¿Está conmigo? Pero si usted, muchas veces queremos pasar de un nivel a otro, pero no queremos los procesos y las pruebas. Pero quiero decirle, las pruebas son las que te dan licencia sobre el infierno. Cuando tú pasas una prueba y tú vences, el enemigo dice: traté de destruirlo, pero no pude. Traté de borrarlo, pero me demostró que el que está con él es mayor. Oh, Dios está buscando una iglesia con licencia para operar en lo sobrenatural. Hemos reducido a Dios a un Dios natural. Y Dios no es natural, Dios es sobrenatural. Hemos reducido a un Dios que solamente lo que no entiende nuestra razón, pues no puede ser. Pero muchos de ustedes han recibido milagros de cáncer. El médico te había desahuciado, pero hoy estás aquí testimoniando de que te dieron la licencia, de que venciste el cáncer, y fue la mano de Dios el que te dio esa licencia. Quien camina en revelación camina adelantado al diablo. Cuando usted camina en revelación, usted se adelanta al diablo. ¿Por qué le digo esto? Porque lo que hace el enemigo es oír lo que tú dices. Satanás no conoce tu futuro. Satanás conoce tu pasado. ¿De qué se agarra cada vez que va a hacer algo contigo de tu pasado? Es que tú eres un adúltero. Tú fuiste esto, tú fuiste un mujeriego. Tú fuiste un borracho. Tú fuiste esto. Y lo que hace, se agarra de tu pasado, pero él no conoce el futuro. Pero Jesús sí conocía el futuro de Pedro. Jesús sí conocía el futuro de Simón. Jesús decía: ahora eres un hombre racional, pero mañana vas a ser un hombre espiritual.
Ahora eres un hombre que reacciona, pero mañana vas a ser un hombre que sobre ti voy a edificar mucha gente. Le voy a cambiar la historia al mundo a través de ti. Por eso, el diablo sabe de dónde tú vienes, pero nunca va a saber a dónde tú vas. El diablo conoce lo que hiciste, pero nunca va a conocer lo que tú vas a hacer. Él se lo huele. Él se huele, dice, este hombre carga propósito, esta familia carga propósito, esta generación carga algo diferente. Por eso te persigue. Por eso es que te persigue. A Jesús cargaba propósito y fue perseguido antes de nacer. Moisés cargaba propósito y fue perseguido antes y durante su nacimiento. Todo lo que carga propósito va a ser perseguido, pero no va a ser destruido. Diga conmigo, Dios conoce mi futuro. Ahora, ¿cómo accesar a lo que me pertenece? Una de las cosas que tiene la iglesia remanente es una iglesia que pueda meterse en los tiempos y adelantarse a los tiempos. Los grandes hombres de Dios como Daniel se adelantaron a los tiempos. Por eso vemos un hombre que 6,000 años antes estaba hablando, dice, veo pájaros de hierro volar en los aires. Dios le estaba mostrando la existencia de los aviones 6,000 años antes. Vemos a un hombre llamado Ezequiel que habló de carros de fuego y carros. Dios le estaba revelando el futuro. Vemos un salmo que dice, ¿quiénes son estos que vuelan como palomas a las ventanas? Se estaba anunciando, Dios le estaba revelando a generaciones anteriores la existencia de aviones. Cuando se movían en carros de a caballo, Dios se estaba adelantando para revelarle cosas nuevas. Cuando tú oras, tú afectas el tiempo. Cuando tú oras, tú afectas el espacio. Cuando te metes con Dios, entras a un nivel sobrenatural. ¡Oh! Y Dios te va a mostrar no lo que es, sino lo que va a hacer. La iglesia remanente es la iglesia que camina adelantada en los tiempos, no reaccionando en los tiempos, no reaccionando a lo que me pasó con el hijo, no reaccionando. Hay padres que son los últimos que se enteran que su hijo está consumiendo marihuana. Hay padres que son los últimos que se enteran que sus hijos son adictos a la pornografía. Son los últimos que se enteran. Porque cuando usted reacciona le pasa eso. Pero cuando usted acciona, Dios te va a revelar lo profundo y lo escondido. Dios te va a demostrar y Dios te va a revelar lo que no ven tus ojos. Esa es la iglesia que soy. Dios está llamando en estos tiempos. Antes de que venga la trampa, Dios te va a dar la salida para la trampa. Pero cierto día, diga conmigo, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar, grandes multitudes se abalanzaban sobre él. Pero Jesús notó 2 barcas, diga conmigo, 2 barcas, que estaban vacías porque los pescadores se habían ido a limpiar las redes. Ahora mira lo que hizo Jesús. Jesús vio las 2 barcas. Mire este principio. Jesús vio las 2 barcas. Dice, se montó en una de ellas y después le pidió permiso a Pedro para usarlas. Ahora yo le voy a pedir a ustedes, móntense en cualquier carro de los que están en el parqueo al final del servicio y después le digo, ay, permiso, ¿le puedo echar una coleadita, como dicen allá en Guatemala? ¿Puedo echar? Usted le van a decir, usted es un fresco, salga de ese lugar. Pero Jesús hizo lo contrario. Jesús se montó y después le pidió permiso, porque Simón necesitaba sacar y meter a Pedro. ¿Sabe lo que le estaba demostrando? Que la barca, aunque tenía la propiedad de Pedro, Jesús era el dueño. Hay cosas que tú piensas que son tuyas, pero simplemente son prestadas. Tu trabajo, tu familia, tu casa. Los que vivieron el COVID y tuvieron que respirar y que tuvieron que tratar de respirar por un poquito de oxígeno, se dieron cuenta que el oxígeno que respiraban no era de ellos, era prestado. Los que sobrevivieron de un accidente se dieron cuenta que detrás de esa supervivencia estaba Dios, porque su vida no era de ellos, era prestada.
Cuando a ti se te revela lo frágil que eres, te vas a dar cuenta que lo que tienes no es tuyo, que lo que tienes es prestado. Y eso va a hacer que Simón salga y se meta Pedro. Oh, mire lo que significa la palabra Simón. La palabra Simón significa el que escucha. Parece que Simón escuchaba bien, pero hablaba mal. Y lo que tú hablas activa una atmósfera alrededor tuya. Simón escuchaba bien, pero mira lo que decía: aunque todos te dejan, yo nunca te dejaré, Señor. Puede fallarte Juan, puede fallarte Santiago, puede fallarte aquel, pero yo nunca te dejaré. Ese es Simón hablando. ¿Qué es lo que decía Simón? Simón, nunca te negaré, Señor. Tú eres mi maestro. Yo siempre estaré contigo. Primero te niega otro que después te niego yo. Yo no te voy a negar nunca. Todos sabemos que Dios le cambió el nombre a Pedro y le puso a Simón y le puso Pedro. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que en usted no se han manifestado, pero necesitan ser manifestadas en su vida para que lo que está feo en su vida salga. Simón representaba esas actitudes que impedían que lo grande de Dios se manifestara en la vida de Pedro. Simón representaba esas cosas que tenían a ese hombre con un llamado grande pero estancado. Hay gente aquí que dice: pastor, yo estoy estancado, yo no sé por qué no salgo adelante, yo no sé por qué no puedo conquistar, yo no sé por qué siempre estoy repitiendo ciclos en mi vida, yo no sé por qué cada 10 años repito ciclos de pérdidas, repito ciclos de dolor. Los ciclos no son normales. Detrás de un ciclo hay un mundo espiritual, y cuando usted tiene revelación, usted rompe el ciclo y entra en la temporada de Dios. ¿Cómo hablaba Simón? Simón hablaba: hemos pescado toda la noche, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Nos hemos pasado toda la noche aquí caminandito. Aquí, ¿cómo estás, Simón? Aquí, Jesús, trabajandito. Todos te dejarán, pero yo no te dejaré. Jesús le dijo: cállate, Simón. Hay alguien aquí que tiene que decirle al lado: cállate, Simón. Tienes que hacer callar al Simón que llevas por dentro, que es el que te lleva a fallar siempre. Tienes que mandar a callar al Simón que tienes adentro. Pedro estaba adentro, pero todavía estaba hablando Simón. Hay gente que carga a Pedro, pero todavía Simón tiene el control de la barca. Ahora, mire cómo Jesús comenzó el proceso en este hombre. Jesús no preguntó, él se subió a la barca. Alguien puede decir: Señor, gracias. Gracias porque te subiste a la barca. Por eso, cuando tú te enteras que lo que tú tienes no es tuyo, sino que le pertenece a Dios y es prestado, tú le vas a decir al diablo: suelta mis hijos porque no son tuyos, son de Dios. Le vas a decir al diablo: suelta mis finanzas, no son tuyas, son de Dios. Un día se les entregué a Dios. Cuando llegue el momento oscuro en tu vida, cuando el médico te defraude, cuando el experto te dé la espalda, cuando esa persona en quien pusiste la confianza, cuando el gobierno te traicione, cuando el hombre te deje atrás, tú vas a decir: espérate un momentico, que el que me llamó se va a encargar de darme la victoria. ¡Hey! Porque yo no soy mío, yo soy de Él. Cuando llegue el tiempo malo, a todos nos pasa por la mente: ay, Señor, si yo te hubiera dedicado tiempo, si tú me sanas, si tú me sacas de esta, yo te voy a servir. Yo he tenido que orar por pacientes muriéndose en salas de terapia intensiva, por teléfono, donde me han dicho: pastor, si Dios me saca de esta, yo le voy a servir. Y algunos murieron, otros salieron. Pero tristemente, unos de los que salieron le cumplieron la palabra. Otros no le han vuelto a decir: quiero que me uses, soy tuyo. ¿Sabe por qué? Porque todavía está Simón adentro. Dile conmigo: Simón, es tiempo de que te calles. Ahora, voy aterrizando en esta mañana. ¿Cómo Jesús se las arregló para que Simón se le fuera revelado que lo que él cargaba por dentro era mayor que su nombre?
Mire, Jesús quería sacarle esa vieja naturaleza a Pedro. Quería cambiarle la historia. ¿Cómo lo hizo? Siguió caminando con Jesús. Le dijo, vamos a dar un paseíto, le dijo Jesús a Pedro. Y le mostró la naturaleza, él lo llevó a un campo de trigo, me imagino. Y le dijo, Simón, Simón, diga conmigo, Simón, Simón. Perdóneme si alguien se llama Simón acá, perdóneme, no es con usted. Es con el Simón que lleva adentro. Simón, Simón, mira que Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Miren lo que dice primero. Mira que el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Hay dos tipos de zarandeo. Hay veces que te zarandean como trigo, pero hoy hay otras veces que te zarandean como cizaña. Yo prefiero ser zarandeado como trigo porque al final se va a quedar el grano y lo mejor en mi vida. Triste es que nos zarandeen, que cuando venga la prueba, que cuando venga el día malo, cuando venga el día oscuro, tú digas, Señor, el depósito mío está carente. Lo que tengo en el depósito nada más que es lo que yo sembré para esta tierra. Pero cuando tú tienes en el depósito la presencia de Dios, eso es lo que va a salir en el tiempo malo. Entonces dijo, mira Simón, que el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Sabe una cosa? El diablo es el que hace el trabajo sucio de Dios. Perdóneme que se lo diga así, pero el diablo es un monigote de Dios. Hay gente que dice, no, es que el diablo me hizo esto, es que el diablo me hizo lo otro, y que el diablo... No. Satanás es un instrumento de Dios para revelarse a nuestras vidas y demostrarnos que separados de Dios nada podemos hacer. No dejes que lo superficial te permita o te impida ver que eres llamado con un propósito mayor que lo que cargas o que lo que has visto hasta hoy. El potencial no es donde estamos hoy, potencial es donde vamos a estar mañana. Cuando alguien le diga, usted tiene un gran potencial, y usted dice, pero ¿cómo potencial? Si no tengo dinero, si no tengo papeles, si no tengo esto, porque potencial no es donde estás hoy, potencial es donde vas a estar mañana. Los procesos sacan el potencial de nuestras vidas. Por eso Génesis capítulo 1 y capítulo 2 me enseñó algo en estos días. En el capítulo 1 dice, y Dios creó al hombre, diga conmigo, creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero vemos en el capítulo 2, dice que Dios siguió trabajando, pero parece una contradicción, porque en el capítulo 2 de Génesis dice, y Dios formó al hombre. Pero como si aquí lo había creado, como que repitió la misma historia aquí en el capítulo 2. Y dice, y después Dios sopló aliento sobre su nariz. Mira este principio. Dios primero nos crea en el ámbito espiritual. Por eso Dios le dijo a Jeremías, antes de que te hiciera, ya te había formado. Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, ya yo tenía un propósito contigo. Por eso el salmista David escribió y dijo, yo todo lo que está escrito en mi libro, antes de que yo fuera formado, ya existía. Quiero que entiendas esto. Antes de venir al vientre de tu mamá, en el mundo espiritual ya eres un ser. Y ya Dios te había creado con un propósito. Simplemente cambiaste de posición, entraste a un útero y comenzaste a formarte. Y así son las cosas en el mundo. Dios primero nos crea y después comienza a formar cosas en nosotros. Hay cosas que Dios está formando que todavía no se han manifestado, pero estás en un proceso y necesitas la prueba, necesitas la zaranda para lo que se está formando pueda salir a la luz y otros puedan ver lo que estás haciendo. Y dice, y después Dios sopló aliento de vida. Diga conmigo, Dios primero crea. Diga conmigo, después forma y después sopla. Dios puede crear y puede formar, pero el soplo es lo que da la vida. Hay gente que está siendo formada, pero necesitas el soplo. Hay gente que está siendo formada, pero el soplo no va a venir hasta que te deje formar. Hasta que le digas, Señor, yo me humillo delante de tu presencia. Me duele el proceso, pero no estoy en manos de cualquiera. Estoy en tus manos. ¡Hey!
Entonces la vida comenzó cuando Dios forma, pero cuando Dios sopla, hay cosas tuyas que ya están formadas, pero no se han manifestado. Hay cosas en tu familia. Mire, esta iglesia fue formada en la eternidad. Antes de nosotros llegar a Houston, mi mamá tuvo una visión en Cuba y Dios le mostraba: te veo en una iglesia con carpetas verdes, con bancas verdes. Y veo mucha gente moviéndose buscando la presencia de Dios. Eran los años 90, pero ya Dios estaba formando lo que se manifestó en el año 2016. Que llegamos aquí, plantamos el lugar y de pronto, porque ya estaba formado, lo que hizo fue acelerarse. ¿Te das cuenta? Dios crea antes que se manifieste. Dios crea antes de que lo veas. Dios crea antes de que lo creas. Dios crea antes que tú lo veas con tus ojos. Por eso yo creo que hay gente aquí que está siendo formada para algo grande. Hay gente aquí que está cargando un Pedro. Hay gente aquí que Dios le está formando. No entiendes, pero algo está pasando contigo, porque en medio de la angustia Él siempre te ha permitido salir adelante. Dios le dijo a Jeremías: no digas más que eres un niño, porque antes de que nacieras te conocí. Hay cosas que se manifestaron en tu vida antes de que tú nacieras, pero ya estaban. Ya Dios estaba formando. Ya Dios estaba diciendo: en el año 2021, el día tal de noviembre, va a estar en la iglesia intimidad con Dios sirviéndome. Oh, hay gente aquí que, mire, yo creo en esto. Dios no predestina a nadie para salvación ni para perdición. Dios sabe, en su omnisciencia, Dios sabe cómo tú ibas a responder el día en que se te iba a predicar el evangelio. ¿Te das cuenta? En esto consiste la predestinación. En que en su omnisciencia Dios dice: Periquito Pérez, le hablarán de Cristo en el año 2020. Y como yo conozco el futuro, Él va a responder que sí. Y como Él va a responder que sí, ya yo voy a comenzar a tratar y trabajar con Él, porque yo sé que Él es de los míos. Porque no somos robots, porque si no fuéramos robots, yo nací para ser ateo, yo nací para ser agnóstico. No, usted no nació para nada. Usted nació con un propósito, pero usted responde o rechaza el propósito con que nació. Hay gente que dice: bueno, el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. No, eso no es así. Hay gente que nació para tamal, pero evitó que las hojas le cayeran, y en vez de convertirse en un tamal, se convirtieron en un puré. Porque usted puede decidir lo que Dios va a hacer con usted, o usted puede rechazarlo. Usted en este lugar está recibiendo esta palabra, y esta palabra está cayendo. El sembrador salió a sembrar y la palabra está siendo cayendo. Unos dicen: no es para mí. Otros dicen: no me gusta como habla el predicador. Otros dicen: grita mucho. Otros dicen: se emociona mucho. Pero otros dicen: esa palabra es para mí. Yo la tomo, yo la creo. Y ahí esa palabra va. Hey. Yo fui entrenado en mi país para ser ateo. Yo fui entrenado por el comunismo para ser enemigo de Dios. A mí me entrenaron para no creer en Dios, pero yo dije: yo no nací para esto. Dios está por encima. Por eso, tu realidad no es lo que ves por fuera. Tu realidad es lo que cargas por dentro. Y eso tiene que salir. Lo que cargas por dentro tiene que salir. ¿Cómo? A través de la prueba. A través del proceso. Termino con esto en esta mañana. Diga conmigo: la ley del depósito. Uno es lo que carga. Yo tengo esta taza llena de café expreso, o de café americano, o el café que le guste: café colombiano, café de Guatemala, café cubano. Pero de pronto alguien pasa alrededor de mí, me empuja, se me vira la taza y me lleno yo de café. Ahora, la gran pregunta: ¿por qué se me derramó el café?
Ayúdenme acá. Ajá. ¿Por qué se me derramó el café? ¿Por qué? ¿Porque me empujaron? No. Respuesta equivocada, por allá. ¿Sabes? Dicen, ¿por qué se me derramó el café? Porque si yo hubiera tenido té, se hubiera derramado té. Si hubiera tenido agua, se hubiera derramado agua. Derramaste café porque era lo que tenía por dentro. Lo que tú tengas en la taza, eso se te va a derramar en el momento del zarandeo. Porque en la vida es imposible que no seamos empujados. ¿A cuántos lo han empujado? En la vida es imposible que no nos sacudan. Dice la palabra, es necesario que haya tropiezos. Pero lo que tengas en tu taza, eso se va a derramar cuando te empujen. Puedes ir por la vida y puedes caminar por la vida haciéndole creer a otros que lo que tienes por dentro son virtudes. Eres un tipo bueno, buena gente, amoroso, hasta que te empujen. Porque cuando te empujan, se va a derramar lo que cargas. Y no solamente se te va a derramar a ti, vas a salpicar a otros. Vas a salpicar a tus hijos, a los nietos, a la familia. Hay gente que ha tomado decisiones tan malas en la vida que todavía los tataranietos están siendo golpeados por lo que cargaban en la taza. Hay mucha gente que toma malas decisiones en la vida que todavía su generación después todavía está siendo salpicada por lo que carga en la taza. Cuando la vida te empuje, cuando alguien en la vida te empuje, lo que tú llevas dentro se va a manifestar. A Simón se le manifestó su carnalidad, pero llegó un momento en que Simón dijo, Señor, yo me humillo delante de ti, yo no soy digno, porque vio que el que estaba llamándole era Dios mismo, sobrenatural, que le hizo ver que donde no había peces, Él traía multitud de peces. Donde no había provisión, Él traía demasiada provisión. Por eso Jesús tomaba a los pecadores y los hacía santos. Jesús tomaba a la gente pobre y las hacía ricos. Jesús tomaba a la gente desahuciada y las volvía a incorporar en la sociedad. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es de gente perfecta. El Evangelio son gente rota, gente con historia, gente que han cargado cosas feas, pero el Espíritu de Dios ha llenado sus vidas y le ha cambiado el destino. Lo que marca a un hombre es su testimonio. Para que hubiera un Pedro apóstol, se necesitaba que el Simón hubiera sido descubierto y hubiera sido zarandeado y hubiera sido sacudido. Hay gente que no soporta que lo critiquen y cuando te critican se te sale lo que tienes por dentro. Hay gente que no soporta que le den órdenes. Pero la iglesia es un ejército, no es un hospital. La iglesia en un determinado momento puede representar un hospital para ti porque vienes herido, vienes manipulado, vienes enfermo. Pero imagínense que todos los soldados de la nación americana, todos estuvieran en un hospital. No, llega un momento en que los enfermos tienen que ser sanos y convertirse en soldados. ¡Oh! Llega un momento que si entraste por esa puerta triste, manipulado por la religión, decepcionado por la religión, tú puedas decir, no. Lo que me pasó es el puente para yo entrar a mi nueva temporada, porque el Pedro que yo llevo por dentro se va a manifestar. Mire, en el antiguo pacto, muchas de las formas en que los enemigos afectaban al pueblo de Israel era cuando el pueblo de Israel tenía pozos de agua. Dice que los amalecitas, los filisteos, dice que llenaban de piedra el pozo para que no hubiera agua. Y todo pasó históricamente. Siempre que los israelitas tenían agua, los filisteos le ponían piedra. Porque quien tenía el control del agua tenía el control de la nación. Cuando David entró al gobierno de Israel, lo primero que hizo era comenzar
a destapar los pozos de agua de su generación. Y Dios nos trajo aquí a Houston no para hacer religión. Yo vine de muy lejos no para fundar una iglesia. Yo vine de muy lejos, perseguido, conocido, tal vez viviendo lo que viví en mi nación, no para venir amargado a esta nación, sino para destapar los pozos de avivamiento que hay en esta nación. Los pozos de avivamiento que hay en esta nación. Hay hombres de Dios en esta nación que pagaron un precio en esta nación. Pagaron un precio porque tengamos libertades. Pagaron un precio para que podamos creer y podernos reunir como estamos reunidos hoy. Hay hombres que murieron ya. Hombres que hicieron avivamiento. Hombres como estos grandes hombres de Dios que marcaron la historia. En estos días también vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias. Y uno tiene que aprender a agradecer por la gente que antes hizo algo por esta nación. Porque los que están ahora quieren destruir esta nación. Quieren destruir nuestras libertades. Quieren enseñarle a nuestros hijos cosas que no son bíblicas. Ay, bueno, tú no eres ni varón ni hembra. Tú eres un ser hablante. Así nos dicen, así nos quieren enseñar. Y lo están enseñando en las escuelas. Y la iglesia callada. La iglesia en silencio. Bueno, estamos en los últimos tiempos, el anticristo. Yo no sé si usted espera, pero yo no espero el anticristo. Yo espero la manifestación de Cristo. Vivimos en una generación donde a nuestros hijos se le están enseñando a odiar la bandera, odiar el himno de la nación. A nuestros hijos le están enseñando a odiar esta nación, porque divide y vencerás. Pero yo quiero decirle, Dios nos ha traído a esta nación para amar esta nación, para bendecir esta nación, para destapar los pozos que otros abrieron y decir, en esta generación crecerán mis hijos, crecerán mis nietos, crecerá mi familia. Usted tiene que decirle, si en mi generación hubo divorcio, si en mi generación todo el mundo murió de cáncer, yo no moriré de cáncer. Ay, es que es genético. A usted se le enseñó en esta iglesia el poder de la iniquidad. Y usted tiene que aprender a romper con la iniquidad generacional. Mis hijos no morirán de cáncer. Moriré de viejo, moriré lleno de años, pero no moriré como murió mi abuela. Ese es el evangelio de Cristo. Reclamar las promesas que ya están y tú cargas por dentro. Hay promesas que tú cargas que tienes que reclamarlas. Hay cosas que Dios puso en ti, pero tu generación la menospreció. Tus abuelos la menospreciaron. Tus abuelos menospreciaron el evangelio. Yo vengo de una generación donde toda mi generación pasada menospreció a Dios, menospreció el mensaje del evangelio, menospreció a Cristo, pero todos ellos se deshicieron. Pero yo estoy aquí, yo le dije, Señor, yo no quiero repetir la historia de mi abuelo, yo no quiero repetir la historia de mi abuela, yo no quiero repetir la historia de mis tíos, yo quiero tener el diseño original tuyo. Oh. Usted tiene que cansarse. Usted tiene que decir, yo llevo un Pedro por dentro. Yo llevo un Pedro que se va a manifestar. Oh, porque las opresiones se llevan por dentro. La ley del depósito, usted es lo que carga. Alguien depositó en ti. Y si es algo malo, tienes que vaciarlo. Tienes que decirle, de mí se va, de mi casa se va. Patrones de conducta, actitudes en la vida, enojos, pleitos entre hermanos, pleitos por herencias. Hay familias que se caracterizan en pleitos por herencias. Los tíos peleados, los primos peleados, los hermanos peleados. Usted no puede repetir esa historia. Usted es generación de reino.
Porque si no, si decimos cristianos y andamos así, mejor pongámonos a vender helados. Si decimos que somos cristianos y andamos amargados, pues póngase mejor a vender helado, no diga que es cristiano. Póngase un puesto en la esquina de vender tamales, algo, pero no diga que es cristiano. Si somos iglesia y estamos muertos, si en una iglesia no ocurre un milagro, si en una iglesia no hay cambio, oiga, mejor pongamos un circo. Pero la iglesia fue para manifestar lo que carga. ¡Oh!